Bueno, aquí entramos de lleno a lo que son los procedimientos para la operación, revisión y mantenimiento de los equipos. Aquí se va a especificar cuál es la manera o cuáles son los pasos que deben de seguirse para operar, revisar o darle mantenimiento a uno de estos equipos sujetos a presión. En el primer apartado, como parte de la operación, se nos menciona cuáles son los pasos que deben de seguirse o qué es lo que debe de contar cada una de esta clasificación de equipos acorde a instrucciones o procedimientos. En el 11.1.1 nos dice que para los equipos clasificados en la categoría 1 se deberá de contar con las instrucciones o procedimientos correspondientes para esta categoría. En cambio, en la disposición 11.1 o 11.2 se nos menciona que para los equipos clasificados en la categoría 2 se debe de contar con el manual de operación que considere lo siguiente. En primera parte debe de considerarse el arranque y paro seguro de los equipos, cuáles son las medidas de seguridad para adoptar durante el funcionamiento de este equipo, cuál es la atención de situaciones de emergencia y el registro de las variables de operación de los equipos. Es decir, al momento de manipular o de realizar la operación de este equipo debe de contar con estos aspectos para que, por ejemplo, en caso de un accidente o incidente, tenga un paro de seguridad la maquinaria o el equipo para evitar accidentes más grandes. Para los equipos en la categoría 3 tenemos que debe de cumplirse con los siguientes requisitos para su operación. El primero es el arranque o paro seguro, como lo mencionamos en la categoría 2. Después tenemos el uso de instrumentos de medición para conocer cuál es la presión o si está teniendo un sobrepase en el calor o la presión del equipo. Después tenemos la interpretación de los valores de los límites seguros de operación, como se los mencionaba, para evitar un sobrepase en la presión. Las medidas de seguridad por adoptar durante su funcionamiento. El equipo de protección personal específico para que quieres desarrollar. No vas a utilizar el mismo equipo que para un trabajo en alturas que para manipular equipos sujetos a presión. Después tenemos la atención a situaciones de emergencia, como lo teníamos anteriormente, el plan de atención a emergencias y el registro de las variables de operación de los equipos. En la segunda parte, para la revisión de cada uno de estos equipos, tenemos que para las categorías 2 y 3 tenemos que tener un manual de revisión que contenga lo siguiente. En primera parte, el manual debe de contener un listado de verificación para la operación y mantenimiento del equipo. En segunda parte, la constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y específicas, esto establecido por el capítulo número 12 de la presente norma. Después tenemos la comprobación de la ejecución de las pruebas a los dispositivos de relevo de presión, es decir, antes de realizar cualquier operación debes de contar con un documento que avale que realizaste pruebas de relevo de presión y que estas herramientas funcionaron de forma adecuada y que el equipo se encuentra dentro de los límites y en condiciones para su operación. Y después tenemos los criterios para determinar si el equipo puede continuar o no en operación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a determinar si el equipo está apto para ser manipulado o si debe de continuar parado. En la tercera parte, como parte de los procedimientos, tenemos el procedimiento para el mantenimiento, en el cual nos menciona que para la categoría 2 debe de contarse con un manual de mantenimiento que se considere al menos los siguientes puntos, el cual es el alcance del mantenimiento, cuáles son las medidas de seguridad para adoptar durante la ejecución del mantenimiento, el equipo de protección personal adecuado para esta actividad, los aparatos e instrumentos de herramientas que se van a utilizar y los permisos de trabajo requeridos en el caso de si se necesitan, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, para tener un mayor control
de la maquinaria del equipo al momento de realizar mantenimiento. Todo se resume en seguridad. Entonces debemos de contar con un manual de mantenimiento para que cada paso se siga al pie de la letra y evitar accidentes. Para los equipos dentro de la categoría número 3, tenemos que el manual debe de contener con al menos los siguientes puntos, como lo mencionábamos también en el punto anterior: el alcance del mantenimiento, aquí la descripción de las principales actividades por orden de ejecución, cuál es el seguimiento que debe tener, cuál es la trazabilidad, las medidas de seguridad por adoptar durante la ejecución, el equipo de protección personal, los aparatos e instrumentos que se van a usar y los permisos de trabajo según aplique. Capítulo 12. Condiciones de seguridad de los equipos. Para los equipos clasificados, en la categoría 1 se deberá cumplir con lo siguiente: tener marcado o pintado el número de la clave TAC, contar con el manómetro y en su caso con los instrumentos de control, mantener con el dispositivo de revelo de presión, disponer espacios suficientes para las operaciones y las revisiones en caso de la realización de maniobras de mantenimiento. Para los equipos clasificados de la categoría 2 se deberá cumplir con lo siguiente: tener marcado o pintado la clave única conocida como el TAC, contar con protecciones físicas como barreras, contenciones o cercas perimetrales, entre otras, en caso de que se encuentren en las áreas o zonas que puedan estar expuestas a golpes de vehículos. Mantener un sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que afecten algunas de las operaciones. Disponer en espacios requeridos de operaciones de los equipos en caso de las realizaciones de maniobras. Contar con elementos de protecciones físicas o aislamientos. Estar señalizaciones de identificación con fluidos contenientes de conformidades de los dispuestos a las normas oficiales mexicanas, como es la 018 y como lo es la 026. De igual manera, estar conectados con tierras físicas cuando se atrae de equipos que contengan de manejo de líquidos y gases inflamables que van de acuerdo a la norma 022. Mantener instrumentos de control de condiciones seguras en las operaciones. Contar con elementos que dirijan desahogo de sus fluidos a través de dispuestos de revelo de presión, acordes con el estado de fluido de gases, vapores o líquidos de lugares como dañen a los trabajadores y al centro de trabajo de acuerdo con la norma 093. Contar con medios de extinción de incendios de los equipos que contengan o manejen líquidos o gases inflamables de sustancias de combustible de acuerdo con la norma 002. Estar sujetos a los programas de revisión y de mantenimiento. Disponer de igual manera las hojas de datos de seguridad de fluidos que contengan los equipos de bases previstos como lo dice la norma 018. Mantener condiciones originales de diseño en los sistemas de calentamiento tales como quemador y combustible en caso de intercambio de calor generado al vapor de calderas. Para los recipientes sujetos a presión clasificados en la categoría 2 y 3 se deberá cumplir con lo siguiente: contar con dispositivos de revelo de presión, tener calibrados los dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto, contar con los instrumentos de medición de presión que en el rango de medición se encuentre entre 1.5, colocar válvulas de cierre en los equipos dispositivos de revelo únicamente como lo dice la norma 093, mantener al menos uno de los dispositivos de revelo de presión en servicio cuando exista una conexión, calibrar el primer dispositivo de revelo a presión al vapor inferior, segundo último dispositivo de revelo. Aquí tenemos un ejemplo, como se muestra, tenemos la válvula de seguridad, tenemos la identificación del número, tenemos el manómetro y la tubería de identificación. Esto es lo que vamos a tener que estar identificando dentro de la maquinaria que nosotros vamos a estar utilizando, que va de acorde a la presión
es lo que nosotros vamos a estar checando si no le falta hacer o realizar algún mantenimiento. Para los recipientes crinogénicos clasificados en las categorías 2 y 3, se deberá cumplir con lo siguiente: instalaciones, evitar el almacenamiento, permitir acceso, disponer señalizaciones de las válvulas de revelo de presión conectadas en los recipientes interiores de la parte de la fase gaseosa, mantener la calibración de la válvula de seguridad de presión de diseño y de segunda válvula o de disco de ruptura, siempre arriba del 10%, es muy necesario checar este porcentaje, tener clasificados los extintores o depósitos anclados a la cimentación por si pasa algún incidente, contar con las tuberías necesarias de conexiones, aplicar procedimientos de emergencia correspondientes en los fluidos según su caso, evitar contacto con los aceites o gases u otros materiales inflamables, rotular la información del tanque, aquí siempre lleva su nombre y teléfono del propietario del recipiente crinogénico. Aquí tenemos un ejemplo, como se muestra de lo anterior, que debemos llevar a cabo algunas reglas, como es el color de la seguridad, que siempre nos lo marca en rojo y tiene como significado paro, prohibición, material, equipo y sistemas para el combate de incendios, y vienen algunas de sus indicaciones y prescripciones de las que tenemos que estar llevando a cabo para no ocurrir ni algún riesgo, o en caso de algún riesgo saber cuáles son los requisitos que debemos que estar acatando para no fallar en ello. El color amarillo nos dice que hay una advertencia de peligro, delimitaciones de áreas y advertencias de peligro como radiaciones inocentes. El verde son las condiciones seguras. El azul nos dice las obligaciones que nosotros tenemos que estar realizando específicamente. Para los generadores a vapor, las calderas clasificadas en la categoría 2 y 3 deberán de cumplir con lo siguiente, como es constar según aplique adecuadamente el funcionamiento de los elementos de seguridad para el nivel del agua, verificar los dispositivos de revelo de presión según aplique y verificar los sistemas de purgas. A continuación tenemos una actividad que lleva como descripción realizar el llenado del documento adjunto para las condiciones de seguridad de los equipos, acorde al capítulo 12. El tiempo esperado de esta actividad será de 60 minutos. Bueno, el documento que nosotros vamos a estar llenando se llama Programa de Revisión y Mantenimiento de RSP. Lo que nosotros aquí vamos a tener que hacer la identificación que nuestros equipos cumplan con los siguientes requisitos para estar operando y llevando a cabo de ellos. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner el nombre de nuestro equipo, su número, la clave única del TAC, la fecha en que nosotros lo vamos a estar realizando, de qué periodo a qué periodo, el nombre del departamento encargado de la aplicación de este documento, la persona encargada que va a estar llenando este documento. Bueno, y luego ya vienen las actividades. Si el procedimiento está cumpliendo con las actividades, vamos a poner sí, le vamos a poner una palomita, y en no lo vamos a poner con una X de que sí está cumpliendo o de que no están cumpliendo. Posteriormente se va a poner la firma de la persona quien lo elaboró y la firma de la persona quien lo está aprobando el documento, si cumple o no con los requisitos. Vamos a poner también la realización de las actividades, es la persona que va a firmar el documento de quien está realizando estas actividades. En la disposición 13, pruebas de presión y exámenes no destructivos, la norma nos menciona que para los equipos nuevos clasificados en categorías 2 y 3 que cuenten con un certificado de fabricación o estampado con el cumplimiento del código o bien con una norma de construcción,
su primera prueba de presión o primeros exámenes no destructivos se deberán practicar antes de que se cumplan 10 años de la emisión de dicho certificado y las siguientes pruebas o exámenes al menos cada 5 años, dentro de los 60 días naturales. Y para aquellos equipos nuevos clasificados en las categorías 2 y 3 que no cuenten con el certificado, sus primeras pruebas o primeros exámenes deberán ser practicados antes de su puesto en funcionamiento y al menos cada 5 años, dentro de los 60 días naturales. Para las pruebas hidrostáticas, neumáticas o bien exámenes no destructivos de los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, nos dicen que deben cumplir con ciertos requerimientos. Deben ser realizados con periodicidad que determine el personal calificado en la materia designada por el patrón. No deben ser en ningún caso mayor a los 5 años. Deben ser seleccionados con base en los resultados de las revisiones de los equipos, sus características de los fluidos que manejan y la factibilidad de aplicación. Deben estar efectuados con apegos y requisitos o bien alineamientos establecidos en normas o códigos aceptados nacional o internacionalmente, además que deben contar con las medidas de seguridad requeridas antes, durante y después de su realización. Estos deben estar desarrollados paso a paso con base a procedimientos diseñados para su ejecutación. Deben ser realizados con un personal calificado cuando se traten de exámenes no destructivos y por un ingeniero con conocimientos en la materia cuando se traten de pruebas de presión, además de estar aplicados con criterios de aceptación y rechazo basado en resultados de presión y exámenes no destructivos. Todo esto debe de servir como base para determinar después de su ejecución si los equipos evaluados pueden o no continuar en funcionamiento. Deben estar avalados los resultados por un personal certificado mediante su nombre y firma, esto cuando se trate de exámenes no destructivos, y por un ingeniero cuando se traten de pruebas de presión. Deben ser realizados en presencia de una unidad de verificación, ya sea de tipo A, B o C, cuando se traten de los equipos clasificados en una categoría 3. Y finalmente, se deben registrar sus resultados obtenidos de las pruebas realizadas. Para realizar pruebas de presión neumáticas, solo se deben aplicar en presiones menores de 1961.33 kilopascales, cuando los recipientes sujetos a presión cumplan con ciertos requerimientos. Estos son que debe tener una calibración de dispositivo de seguridad igual o menor a 980.67 kilopascales, además de contar con una capacidad volumétrica igual o menor a 10 metros cúbicos y deben de tener una presión interna mayor a 1961.33 kilopascales y sobre todo que su fluido sea únicamente aire. En el apartado 13.4 de la norma 020 nos habla que para las pruebas de presión hidrostáticas neumáticas solo deben aplicarse a recipientes criogénicos. Solo este tipo de recipientes bajo ciertas condiciones. Estas son, o algunas de ellas son, es que deben de estar desconectados de la línea que suministra el fluido al proceso, además de contener el mismo fluido criogénico al que opera y tener al menos el 60% de su capacidad en un estado líquido y contar con diagramas de flujo del recipiente. Nos menciona que estos solo se aplican en las categorías 2 y 3, cuando la categoría 2 cumpla con un volumen menor a o igual a 1 metro cúbico y la categoría 3 que cumpla con un volumen mayor a 1 metro cúbico. En el apartado 13.5 de la norma nos dice que para la aplicación de exámenes no destructivos
se deberá seleccionar al menos una combinación de un examen volumétrico y otro superficial o pérdida de flujo. En los volumétricos podría ser una radiografía industrial o un ultrasonido industrial. En los superficiales pueden entrar líquidos penetrantes o partículas magnéticas, y finalmente en la pérdida de flujo, ya sea un detector de halógeno o un espectrómetro de masas. En el apartado 13.6 de la norma nos dice que para tratándose de generadores de vapor o calderas se deberán aplicar pruebas de funcionamiento según aplique para el paro de seguridad, en el cual entran las temperaturas del fluido de trabajo, la alta o baja presión de vapor, alta o baja temperatura de combustible, alta temperatura en chimenea y emisiones de gases fuera de especificación. Y tratándose en el paro de seguridad de alarma, pueden entrar alto o bajo nivel de agua y falla de flama de combustión. En el apartado 13.6 nos dice la norma que en caso de aplicar métodos alternativos que sustituyan a las pruebas de presión o exámenes no destructivos, el patrón debe de contar con autorización. En este caso lo otorga la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta solicitud de autorización a estos métodos alternativos deberán contener con una justificación técnica para solicitar la práctica de estos métodos alternativos, una metodología para su desarrollo que contengan los procedimientos del paso a paso para llevar a cabo las pruebas, una descripción de los utensilios o accesorios y sus características que se usarán durante el desarrollo del procedimiento, el dibujo técnico del equipo con indicaciones gráficas de las zonas o puntos a inspeccionar cuando sea necesario, el personal designado por el patrón para desarrollar las pruebas e interpretar y evaluar los resultados, y los criterios para aceptar o rechazar los resultados obtenidos de las pruebas, que servirán como base para determinar si el método alternativo fue satisfactorio o no, y sobre todo las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de los procedimientos. A continuación, les daremos a conocer un ejemplo del procedimiento para realizar pruebas hidrostáticas ya antes mencionado en la disposición 13 de la norma. Si bien nos menciona especificaciones iniciales de la prueba, en este caso el material es a una tubería PVC, lo cual nos muestra sus características, que en sí van desde su diámetro exterior, nominal y central, su espesor, su área en centímetros cuadrados, su presión, su longitud en centímetros. Asimismo, nos muestra su volumen de llenado y su volumen en centímetros cúbicos. Consta de unas lecturas y mediciones durante y después de la prueba, lo cual consta de 4, donde nos menciona la hora, presión, perímetro y dilatación, y si es necesario, algunas observaciones que se puedan observar durante la realización de la prueba. Por ejemplo, la primera prueba se realizó a las 15:30, teniendo una presión de 100, un perímetro de 162 y una dilatación de 1 milímetro. En observaciones no tiene ninguna, no se identificó algo irregular durante la prueba. La última prueba que se hizo fue a las 15:40, una presión igual a 0, un perímetro igual de 363 milímetros y teniendo una dilatación de 2 milímetros. Sin embargo, esta sí cuenta con alguna observación, la cual fue que la dilatación fue mínima. Además de que nos muestra el tiempo de duración de la prueba. En este caso, en la realización de esta prueba, duró 10 minutos. Y como ya antes se había mencionado, en este tipo de pruebas tienen que tener criterios de aceptación y rechazo. En este caso, la realización de esta prueba sí fue satisfactorio. Además nos muestra quién elaboró, revisó y aprobó este tipo de pruebas, donde debe ir su nombre y firma de la persona responsable, además de contar la fecha
cuando se realizó este tipo de prueba. Funcionamiento de los dispositivos de relevo de presión conforme a la norma 020 CTPS 2011. Para demostrar que los dispositivos de relevo de presión que se encuentren en condiciones de operación, se deberá realizar la prueba de funcionamiento con instrumentos que cuenten con trazabilidad de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, según aplique al propio equipo o a un banco de pruebas cuando por las características de operación de los equipos o los fluidos contenidos en ellos pueden generar un riesgo. El siguiente sería contar con un registro de calidad del fabricante o certificado de calibración emitido en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para comprobar el funcionamiento del dispositivo de relevo de presión. Los criterios son los siguientes. La presión de calibración deberá ser menor o igual a la presión máxima de trabajo permitidas y la presión de calibración debe ser mayor a la presión de operación del equipo. Se deberá demostrar técnicamente que los dispositivos de relevo de presión protejan al equipo que se encuentre interconectado con otros en proceso, cuando la presión de calibración del dispositivo esté por debajo del valor de la presión de operación de alguno de ellos. Los equipos clasificados que se encuentren en las categorías 2 y 3 que carezcan de dispositivos de relevo de presión deberán contar con una justificación técnica en su memoria de cálculo. El plan de atención a emergencias para los equipos clasificados en las categorías 2 y 3 que se encuentren instalados en los centros de trabajo deberán contemplar lo siguiente. Inciso A. La identificación y localización de áreas locales o edificios en donde se ubiquen los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos o generadores de vapor o calderas. Inciso B. La identificación de las rutas de evacuación, así como salidas y escaleras de emergencia y zonas de menor riesgo y puntos de reunión, entre otros. Inciso C. Mecanismo de alertamiento en caso de ocurrir alguna emergencia. Inciso D. Instrucciones para las evacuaciones para los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes, entre otros, así como considerando también a las personas con discapacidad. Inciso E. Mecanismos de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención a la emergencia. Inciso F. Las instrucciones para el retorno a actividades después de la emergencia. Y inciso G. Los medios de difusión del plan de atención a emergencias para los equipos. Actividad 5. Descripción. Realizar el llenado del documento adjunto para el plan de atención a emergencias conforme a la disposición del capítulo 15. Tiempo esperado, 60 minutos. Para realizar el siguiente llenado del documento al plan de atención a emergencias, conforme al ejemplo que se les proporcionó, ustedes identificarán la fecha, quién elaboró, quién revisó y quién aprobó este plan de atención a emergencias, así como también la identificación y localización de los recipientes, si fue un recipiente criogénico, la zona en la cual se encuentra el equipo, ya sea en un laboratorio, etc. El fluido con el cual maneja el equipo, ya sea sólido, gases, líquidos inflamables, líquidos combustibles. Aquí se tachará la identificación de rutas de evacuación. Aquí se anexará la información cuáles son aquellas rutas a las cuales nosotros debemos identificar o señalar cuando ocurra una emergencia
En el siguiente apartado, mecanismos de alertamiento, aquí se anexará la información correspondiente. ¿Qué mecanismos se deben realizar conforme al equipo que se tiene? En el apartado de las instrucciones para las evacuaciones se anexará información correspondiente. Aquí se anexará en forma de texto cuáles son las instrucciones que se deben realizar para realizar una evacuación cuando se genere un accidente en un equipo. El mecanismo de auxilio. Aquí se anexará qué mecanismos debemos nosotros tomar en cuenta, ya sea bomberos, protección civil, Cruz Roja, cuáles son aquellos mecanismos que nosotros debemos de llamar. Las instrucciones para el retorno de actividades. ¿Qué se debe hacer después de que sucedió la emergencia? Aquí se describirá qué se debe de realizar. Esto conforme a lo que ya se había mencionado anteriormente, a la disposición de este apartado. Los medios de difusión. ¿Qué medios de difusión nosotros contamos? Aquí se anexará la información correspondiente con respecto a la identificación del ejemplo que se les proporcionó. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que son los avisos en la NOM 020 STPS y cuál es la forma en que el patrón deberá de emitir dichos escritos hacia las autoridades, dando a conocer si ha habido cambios en su maquinaria o en sus equipos. En la disposición 16.1 nos dice que el aviso de que los equipos clasificados en la categoría 3 deberá ser realizado por el patrón de la Secretaría según la antigüedad del equipo. Nos menciona que para un equipo nuevo el patrón deberá de efectuar el aviso a los 10 años de haber realizado el primero y posteriormente cada 5 años dentro de los 60 días naturales previos a la conclusión de cada periodo. En cambio, para un equipo usado, de la misma forma deberá de realizarse un aviso, pero en lugar de 10 años deberá de hacerse a los 5 años de haber realizado el primero y posteriormente cada 5 años. De igual forma dentro de los 60 días naturales previstos a la conclusión de cada periodo. En el 16.2 nos dice que cuando se realice una alteración o reubiquen dicho equipo de categoría 3, el patrón deberá de avisar a la Secretaría. Todo esto antes de ponerlos en funcionamiento, haya sido una reparación o una reubicación. Esto debe de notificarse a la Secretaría o a la autoridad competente antes de ponerlos nuevamente en funcionamiento. En la disposición 16.3 nos dicen que los avisos que refieran a los numerales 16.1 y 16.2 anteriormente mencionados deben de contener lo siguiente. En cuanto al centro de trabajo, debe de proporcionarse la información de el nombre, denominación o razón social, el domicilio completo de la empresa y el nombre y firma de quien es el representante legal de dicha empresa. En cuanto a los datos del equipo, debe de proporcionarse el nombre genérico del equipo, número de serie, número de control asignado por secretaría, los fluidos que se manejan, cuáles son las presiones que se manejan y cuál es la presión de calibración, cuál es la capacidad volumétrica, cuál es la capacidad térmica del equipo, cuáles son las temperaturas a las que puede operar y el tipo de dispositivo de relevo de presión, entre otros. Cada uno de estos avisos debe de contener esta información, lo cual debe de notificarse a las autoridades. En cuanto a lo que sigue para este aviso, también debe de presentar los datos del certificado de fabricación. Dicho certificado de fabricación debe de tener el nombre del fabricante, el número de certificado de fabricación, la fecha de emisión del certificado y el código o norma de construcción aplicable. Y en cuanto a los datos del dictamen que debe de emitirse por el patrón hacia la autoridad,
debe de integrar el nombre o denominación o razón social, el número de equipo de acreditación otorgado por la entidad de acreditación o la unidad de verificación, la fecha de otorgamiento de la acreditación, cuál es el número con el que se registró el dictamen emitido por la Secretaría, cuál es el nombre del responsable que emitió el dictamen y el reporte de servicios con el resumen de los temas o capítulos atendidos de la presente norma. En la disposición 16.4 nos dice que todos los avisos que refieran al numeral anterior deberán de ser acompañados de un dictamen de evaluación de la conformidad expedido por una unidad de verificación del tipo A, B o C, y el patrón dispondrá de 60 días para dar aviso a la Secretaría, contados a partir de la fecha de emisión del dictamen. Para dar aviso a la Secretaría en cuanto a que cumplen con lo establecido de la presente norma, es decir, el patrón deberá de utilizar una unidad de verificación ya sea interna o externa de acuerdo al tipo A, B o C dentro de los primeros 60 días en los cuales debe de dar aviso a las autoridades competentes de que con este dictamen en mano avalar que cumplen con la acreditación de la presente norma en cuanto a equipos sujetos a presión o tanques criogénicos. En la disposición 16.5 nos dice que la Secretaría asignará un número de control para cada equipo como resultado de los avisos que refieren los numerales 16.1 y 16.2, esto conforme a los siguientes puntos. El primero es la Secretaría. La Secretaría debe de proceder a acusar recibo del aviso de que los equipos cumplen con la norma, así como su documentación anexa. Además, deberán de examinar que la información del aviso coincida realmente con el dictamen o con el reporte de servicios emitido por la unidad de verificación. También deberá reconocer que el dictamen contenga el reporte de servicios y que además se asigne un número de control a cada uno de estos equipos. El segundo punto es que la Secretaría deberá de emitir un oficio con el número de control dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes a la revisión de dicho aviso. En el apartado 17 de la norma, la comisión mixta se encargará de dar la capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen actividades de operación, mantenimiento y reparación de pruebas de presión o bien exámenes no destructivos, el cual puede ser un entrenamiento teórico y práctico según aplique, para que los trabajadores puedan definir e interpretar conceptos tales como presión y temperatura, de diseño y de operación, capacidad volumétrica, capacidad térmica. Asimismo, puedan interpretar dibujos o planos de los equipos, puedan identificar un sistema de señalización para los equipos y tuberías, puedan identificar los instrumentos de medición, asimismo como identificar las características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad de los fluidos que manejan en el equipo y sobre todo reconocer y atender los daños generados o riesgos a los que están expuestos. Puedan aplicar procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de pruebas de presión o exámenes no destructivos. Los trabajadores podrán controlar los cambios de operación en los equipos y los fluidos que están manejando. En esta actividad, el capacitando realizará el llenado de C3 de las competencias o habilidades laborales ya mencionadas en la disposición 17 de la norma. Para el llenado de este formato, el capacitando en los datos del trabajador debe poner su nombre y la clave única de registro de población, en este caso es su CURP, y en el apartado de ocupación o puesto podrá inventarse alguno que se relacione con la norma impartida. En el apartado los datos de la empresa, el capacitando deberá buscar un capacitador externo que se encuentre en la base de datos de agentes capacitadores de la Secretaría del Trabajo y que imparta la norma 020 o tenga conocimientos de la norma 020
y si es prestador de algún servicio, deberá vaciar tanto nombre y como su CURP del capacitador en el formato DC3. En los datos del programa de capacitación de adiestramiento y productividad, pondré el nombre del curso, en este caso es la norma 020, la duración en horas y el periodo de ejecución. Debe ir el año, el mes y el día del inicio del curso, el año, mes y día de la finalización del curso. En el área temática del curso deberá poner el capacitando el área 6000 de seguridad. Y el nombre del agente del capacitador deberá poner el nombre del agente que se encontró en la base de datos de la Secretaría de Salud. En este caso, su nombre y firma del capacitador solo irá su nombre, su firma no, que se haya encontrado en la base de agentes de capacitadores. En el apartado 18 de la norma nos menciona que los registros sobre la operación de los equipos clasificados en la categoría 2 y 3 deben contener la siguiente información: el nombre genérico del equipo, el número de control asignado por la Secretaría, en algunos casos, las presiones de operación, asimismo como sus temperaturas, las observaciones, si en algunos casos existen, se deben registrarse, la fecha y hora de los registros de la operación, así como el nombre y firma de la persona que es responsable de realizar dichos registros. En la parte 18.2 de los registros de los resultados de la revisión de los equipos, prácticamente es la misma información sobre los registros de operación. Sin embargo, en este apartado solamente la fecha y hora de los registros deberán ser sobre los resultados de la revisión. De igual manera, en el apartado 18.3 de los registros sobre los resultados de mantenimiento, es la misma información. Sin embargo, la fecha y hora de los registros deberán ser sobre los resultados de mantenimiento y debemos agregar los elementos sometidos al mantenimiento, así como las acciones que se van a realizar. En el apartado 18.4, los registros sobre los resultados de las pruebas de presión o exámenes no destructivos solamente cambia que se deberán agregar el tipo de prueba, ya sea de presión o de exámenes no destructivos, los resultados de las pruebas realizadas, así como la fecha y hora de los registros sobre los resultados de las pruebas de presión o exámenes no destructivos, y los equipos que se utilizaron, así como sus características. En esta actividad, el capacitando deberá realizar el llenado de la bitácora de los procedimientos, revisión y mantenimiento ya antes mencionados en la disposición 18 de la norma. Aquí se muestra el número de actividades, ya sea del mantenimiento, la revisión o el procedimiento, qué tipo de avance es, si ya está programado, si ya está realizado o en algunos casos qué tipo de porcentaje tiene, la periodicidad en la que se ha hecho el mantenimiento, la revisión o el procedimiento, asimismo con la hora en la que se realiza, la temperatura, presión de operación del equipo, los resultados que se obtuvieron y en algunos casos, si hay observaciones, se tendrían que registrar. Asimismo, debe contener el nombre y firma de la persona que lo elaboró y de la persona que lo revisó. Todo esto se debe de poner aquí en esta bitácora. Unidades de verificación según lo establecido a la norma 020 CTPS 2011. En el caso de los equipos clasificados en las categorías 2 y 3, el patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una unidad de verificación tipo A, B o C para que evalúe el cumplimiento de los equipos con la norma y emita los dictámenes de evaluación de la conformidad, o los servicios de una unidad de verificación tipo C, para que preste los servicios de elaboración, ejecución y validación de los requerimientos establecidos en esta norma y la verificación de su grado de cumplimiento
y emite el dictamen de evaluación de la conformidad con reporte de servicios. Tratándose de los equipos clasificados en la categoría 3, el patrón tendrá la opción de constituir su propia unidad de verificación tipo B para que evalúe el cumplimiento de sus equipos con la norma y emite los dictámenes de evaluación de la conformidad con independencia de juicio, integridad en relaciones con sus actividades y sin conflicto de intereses. O también deberá contratar los servicios de una unidad de verificación tipo A, B o C para que evalúe el cumplimiento de los equipos con la norma y emita los dictámenes de evaluación de la conformidad. O contratar los servicios de una unidad de verificación tipo C para que preste los servicios de elaboración, ejecución y validación de la presente norma y la verificación de su grado de cumplimiento, y emita el dictamen de evaluación de la conformidad con reporte de servicios. Los servicios de elaboración y ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la presente norma que presten las unidades de verificación tipo C deberán contemplar lo siguiente: la elaboración de programas, procedimientos y memorias de cálculo, entre otros. También el aval de las memorias de cálculo con su nombre, número de cédula profesional y firma. También la impartición de capacitación a los trabajadores, así como también la aplicación de pruebas de presión y exámenes no destructivos, así como la interpretación de sus resultados. Otro de los apartados que establece la norma conforme a la unidad de verificación, el patrón podrá consultar el directorio vigente de las unidades de verificación y acreditadas y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, así como también las unidades de verificación que evalúen la conformidad con la presente norma deberán aplicar criterios del cumplimiento establecidos en el procedimiento para la evaluación de la conformidad conforme al capítulo 20 de la presente norma. Las unidades de verificación deberán emitir un dictamen o dictamen con reporte de servicios en los cuales deberá contener lo siguiente: datos del centro de trabajo, el dictamen con reporte de servicios, datos de las pruebas de presión, datos del equipo y datos de la unidad de verificación. Y por último, lo que establece la norma conforme a la unidad de verificación dice que la vigencia de los dictámenes o de los dictámenes con reporte de servicios emitidos por las unidades de verificación, tratándose de equipos nuevos, será de 10 años y tratándose de equipos usados, será de 5 años la vigencia del dictamen. Capítulo 20. Procedimientos para la evaluación de la conformidad. Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto para las acciones de verificación que realicen las unidades de verificación como para la vigilancia a cargo de la autoridad laboral. La presente norma se realizará por medio de revisiones documentales, de registros que obren en el centro de trabajo o a través de revisiones físicas y entrevistas según aplique el conforme a lo siguiente. Para la selección de los trabajadores, por entrevistas, para constatar el cumplimiento de las disposiciones previstas se presenta el procedimiento para la evaluación de conformidad. Se aplicará a un criterio muestral, el cual consta que se entrevistará según al número de trabajadores que se encuentren laborando en la industria. Por ejemplo, si tenemos de 1 a 15 trabajadores, solamente estaremos entrevistando a 1, y si tenemos de 16 a 50, estaremos entrevistando 2. Pero si tenemos de 51 a 105, los trabajadores entrevistados serán 3, y si tenemos más de 105, estaremos entrevistando 1 por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15. La documentación a que se hace referencia de la presente norma se deberá conservar al menos por 10 años,
tratándose de equipos nuevos y por 5 años en el caso de equipos usados. La evidencia de tipo documental o de registro que obren en el centro de trabajo podrán exhibirse de manera impresa o en medios magnéticos. Bueno, realizaremos una actividad a continuación, la cual lleva como descripción realizar el llenado correctamente de los procedimientos para la evaluación de la conformidad referente al capítulo 20. Tiene como un tiempo esperado de 60 minutos. Llenaremos el siguiente documento de procedimiento para la evaluación de conformidad, el cual tiene como apartados la disposición, el tipo de evaluación, con qué documentos cumplen los requisitos y sus observaciones. Bueno, para realizar este documento tendremos que entrar a la norma 020 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La vamos a buscar en Google, nos vamos a ir al capítulo 20 y de ahí vamos a estar tomando las referencias de este documento. Bueno, como ejemplo, en la disposición 5.1 vamos a poner ahí los capítulos o subcapítulos, depende a lo que nos vaya pidiendo el procedimiento de la evaluación. Y de tipo de evaluación vamos a poner si es documental o es de campo. Bueno, en este caso fue documental. ¿Con qué documentos cumplen los requisitos? Aquí vamos a estar describiendo con los documentos que cumple el requisito o subcapítulo que estamos poniendo en la disposición. Después vamos a poner las observaciones que nosotros hacemos referente, ya sea que le hacen falta o que sería necesario agregar referente a la disposición del capítulo o subcapítulo. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La bibliografía consultada sobre la norma 020 CTPS 2011 fue en las publicaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Concordancia con normas internacionales. Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.